Esta foto es de 1863. Esta es la historia de una pareja que transformó la caridad en horror, que usó la bondad como máscara para el mal más inimaginable. Una historia que permaneció oculta por décadas hasta que la Tierra ya no pudo guardar sus secretos. En una fría mañana de octubre de 1863, Victoria Henderson y su esposo Charles se despertaron como cualquier pareja respetable de la sociedad victoriana. Ella preparó el té de la mañana mientras él leía el periódico local. Nada los distinguía de sus vecinos, excepto una peculiaridad que todos admiraban: su extraordinaria generosidad con los niños huérfanos. Los Henderson eran conocidos en toda la región por su bondad. Visitaban regularmente orfanatos y casas de pobres, siempre dispuestos a ofrecer un hogar temporal para niños necesitados. Los vecinos los elogiaban constantemente. ¡Qué pareja tan bendita!, decían las damas en la iglesia. ¿Cuántos niños han salvado de la miseria?, comentaban los comerciantes locales. Pero había algo extraño en los patrones de adopción de los Henderson. Los niños llegaban, se quedaban unas semanas o meses, y luego simplemente desaparecían. Cuando se les preguntaba, la pareja siempre tenía una explicación plausible. La pequeña Rose se fue con una familia maravillosa en Londres, decían. El joven Henry encontró trabajo en una granja al norte. La pequeña Catherine fue a vivir con una tía lejana. Los vecinos aceptaban esas explicaciones sin cuestionar. Después de todo, era común en la era victoriana que los niños fueran enviados a trabajar o a vivir con parientes lejanos. La mortalidad infantil era alta, las condiciones sanitarias eran malas, y muchos niños simplemente desaparecían de las estadísticas sociales sin dejar rastro. Lo que nadie sabía era que Victoria Henderson llevaba un diario meticuloso, escrito con su cuidadosa caligrafía. Ese diario documentaba cada llegada, cada nombre, cada edad. Pero, más inquietante aún, también registraba cada partida. No hacia familias amorosas, ni trabajos lejanos, sino hacia tumbas poco profundas, cavadas bajo la luz de la luna, en el extenso jardín trasero. Charles Henderson trabajaba como contador, en una firma respetable de la ciudad. Era meticuloso, organizado, y aplicaba la misma precisión contable a las actividades nocturnas de la pareja. Cada entierro era cuidadosamente planeado y ejecutado. Cada lugar en el jardín estaba discretamente marcado con pequeñas piedras que, para los observadores casuales, parecían simples adornos del paisaje. Inglaterra, en 1863, vivía una gran transformación social. La revolución industrial había provocado enormes desplazamientos de población, dejando a miles de niños huérfanos o abandonados. Los sistemas de protección social eran primitivos. Los orfanatos sobrepoblados eran comunes. Y muchas instituciones aceptaban cualquier ayuda que pudieran conseguir. Los Henderson explotaron esa vulnerabilidad con frialdad calculada. Victoria había desarrollado una técnica específica para elegir a sus víctimas. Buscaba niños sin contacto con el mundo exterior, huérfanos sin parientes conocidos, niños de la calle sin lazos, pequeños debilitados por enfermedad o desnutrición. Tenía un ojo clínico para reconocer a los que no serían buscados, o cuya ausencia no levantaría sospechas. El método de la pareja era inquietantemente sistemático. Los niños eran recibidos con verdadera amabilidad en los primeros días. Victoria los alimentaba bien. Les daba baños calientes, ropa limpia. Charles jugaba con ellos en el jardín. Les enseñaba juegos simples. Para los pequeños, que solo habían conocido privaciones y crueldad, esas primeras semanas debieron parecerles un paraíso inesperado. Pero, poco a poco, las actitudes cambiaron. La comida empezó a escasear. El cuidado disminuyó. Los niños eran mantenidos cada vez más aislados, confinados en las habitaciones traseras de la casa. A veces, los vecinos oían llantos por la noche. Pero cuando preguntaban, los Henderson explicaban que los niños se estaban adaptando.
o que pasaban por un periodo difícil. El diario de Victoria revela la mentalidad detrás de estos actos. Veía a los niños no como seres humanos, sino como proyectos temporales. Escribía sobre ellos con el mismo desapego emocional que alguien usaría para describir el cultivo de plantas de temporada. La pequeña Grace se está volviendo problemática, anotó. David ha estado demasiado ruidoso últimamente. Es hora de resolver la situación con Clara. Charles, por su parte, manejaba los aspectos prácticos con eficiencia profesional. Había calculado exactamente cuántas tumbas podía tener el jardín sin levantar sospechas. Había estudiado los patrones de descomposición. Y elegido los lugares donde la tierra era más adecuada. Incluso había desarrollado un sistema de rotación. Plantaba diferentes flores de temporada sobre cada lugar para ocultar cualquier olor o alteración del suelo. La casa de los Henderson estaba en una propiedad de unas 2 hectáreas. Lo suficientemente aislada para que las actividades nocturnas pasaran desapercibidas. El jardín era famoso en la región por la belleza y variedad de sus flores. Victoria era conocida como una jardinera excepcional. Y muchas damas locales acudían a pedirle consejos sobre el cultivo de rosas y plantas ornamentales. Irónicamente, las flores crecían con una exuberancia extraordinaria en ese jardín. Las rosas eran más grandes, más fragantes que en cualquier otro lugar de la región. Los narcisos florecían con colores más vivos. Los vecinos atribuían esto al talento natural de Victoria. Nunca imaginaron qué tipo de fertilizante enriquecía esa tierra. Durante casi 2 años, entre 1861 y 1863, los Henderson operaron su macabro plan sin despertar sospechas importantes. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Pero las pruebas posteriores sugieren que pudieron haber sido al menos 15 niños. Posiblemente más. Cada uno representaba una vida interrumpida. Sueños nunca realizados. Un futuro robado por la avaricia y la crueldad humanas. La sociedad victoriana, con toda su moral rígida y su aparente respetabilidad, creó el entorno perfecto para que monstruos como los Henderson actuaran con impunidad. La reverencia por la autoridad, la renuencia a cuestionar a los vecinos respetables y la invisibilidad social de los niños pobres proporcionaron la cobertura necesaria para sus crímenes. Pero incluso los criminales más cuidadosos cometen errores. En el caso de los Henderson, fue la propia Victoria quien sembró las semillas de su descubrimiento. En su afán por documentarlo todo, había conservado no solo el diario, sino también pequeñas pertenencias de cada niño. Mechones de cabello. Pequeños juguetes. Prendas de ropa. Guardaba esos trofeos en una caja especial en el ático. Como si fueran recuerdos preciosos de vacaciones pasadas. Charles le había advertido repetidamente sobre los riesgos de esa colección. Pero Victoria insistía. Para ella, esos objetos eran prueba de su eficiencia. Souvenirs de proyectos completados con éxito. No podía deshacerse de ellos. Aun sabiendo que representaban evidencia incriminatoria. El final llegó inesperadamente en el otoño de 1863. Una inspección rutinaria del gobierno local, parte de un nuevo programa para supervisar las condiciones de vida rurales, incluyó la propiedad de los Henderson. El inspector, un hombre joven y consciente llamado William Harley, llegó sin aviso una mañana de noviembre. Harley había sido instruido para revisar las condiciones sanitarias y de seguridad. Pero algo en la atmósfera de la casa lo inquietó desde el primer momento. Victoria parecía demasiado nerviosa para alguien que supuestamente no tenía nada que ocultar. Charles estaba visiblemente agitado. Intentaba apresurar la inspección. Desviar al inspector de ciertas áreas de la propiedad. Lo que realmente despertó las sospechas de Harley fue el jardín. Incluso a finales de otoño, con la mayoría de las plantas dormidas, había algo extraño en los patrones de crecimiento. Algunas zonas del suelo parecían más ricas, más oscuras.
Había pequeñas depresiones en lugares donde aparentemente no debería haber nada plantado. Y había un olor. Débil, pero distintivo. No podía identificarlo, pero lo perturbó profundamente. Harley había servido brevemente en la guerra de Crimea años atrás. Había aprendido a reconocer ciertas atmósferas. Ese jardín le recordó a antiguos campos de batalla. Lugares donde muchos habían muerto y sido enterrados apresuradamente. Intentó apartar la idea, pero persistía en su mente. Usando su autoridad oficial, Harley pidió permiso para examinar toda la propiedad. Los Henderson no podían negarse sin despertar más sospechas. Mientras Victoria lo acompañaba por el jardín, ofreciendo explicaciones nerviosas sobre sus técnicas de jardinería. Harley notó las pequeñas piedras que marcaban intervalos regulares en el terreno. Fue entonces cuando encontró algo que lo cambió todo. Parcialmente expuesta por la lluvia reciente, una pequeña mano esquelética emergía del suelo, cerca de los rosales. Victoria intentó explicar que era un animal muerto. Pero Harley ya estaba llamando a las autoridades locales. La excavación que siguió reveló un horror que conmocionó a toda la Inglaterra victoriana. Una a una, las tumbas fueron descubiertas. Pequeños esqueletos, algunos aún con fragmentos de ropa infantil, eran cuidadosamente exhumados. El jardín, antes admirado por su belleza, resultó ser un cementerio clandestino. Charles intentó huir al darse cuenta de que todo estaba perdido. Fue capturado a pocos kilómetros de la propiedad. Victoria, confrontada con pruebas irrefutables, colapsó por completo. Alternaba entre negarlo todo y confesar detalles perturbadores, a veces en la misma conversación. El juicio de los Henderson se convirtió en una sensación nacional. Los periódicos de la época cubrieron cada detalle del caso. Con el sensacionalismo típico de la prensa victoriana. El público estaba horrorizado y fascinado a la vez. ¿Cómo podía una pareja aparentemente respetable haber cometido atrocidades tan sistemáticas contra niños inocentes? Durante el juicio surgieron detalles aún más perturbadores sobre su mentalidad. Victoria reveló que veía sus actos como una forma de limpieza social, eliminando niños que consideraba innecesarios para la sociedad. Charles describió los asesinatos en términos puramente logísticos, como si hablara de un problema contable complejo. La defensa intentó argumentar locura. Pero la evidencia de planificación metódica y ejecución cuidadosa hizo que esa estrategia fuera insostenible. El diario de Victoria, en particular, demostró plena conciencia de las consecuencias de sus actos. Y un esfuerzo deliberado por evitar ser descubierta. Charles Henderson fue condenado a muerte. Y ejecutado en diciembre de 1863. Victoria recibió cadena perpetua. Una sentencia considerada misericordiosa en ese tiempo. Posiblemente por los prejuicios de género, que asumían que había sido influenciada por su esposo. Murió en prisión 15 años después. Nunca expresó un verdadero arrepentimiento por sus actos. El caso Henderson expuso fallas fundamentales en el sistema de protección infantil victoriano. La facilidad con la que la pareja podía acceder a niños vulnerables, la falta de supervisión o seguimiento y la invisibilidad social de los huérfanos. Crearon condiciones perfectas para que depredadores actuaran con impunidad. Las revelaciones llevaron a reformas importantes en los procedimientos de adopción y cuidado infantil. Nuevas regulaciones exigieron verificaciones más rigurosas de las familias adoptivas. Inspecciones periódicas. Y documentación detallada del paradero de los niños bajo cuidado institucional. Aunque esos cambios llegaron demasiado tarde para las víctimas de los Henderson, ayudaron a evitar tragedias similares en el futuro. La propiedad de los Henderson fue finalmente vendida y demolida. Se construyó una nueva casa en el sitio. Pero nunca logró librarse por completo de su siniestra reputación. Los residentes posteriores reportaron atmósferas opresivas, ruidos inexplicables y una sensación persistente de tristeza que parecía impregnar el suelo.
El jardín, donde tantos niños fueron enterrados, fue completamente removido y replantado. Pero algunos vecinos aseguran que ciertas áreas del terreno nunca volvieron a florecer correctamente. Las flores se marchitan prematuramente en lugares específicos. Y los pastos desarrollan manchas extrañas que resisten todo tratamiento. Décadas después, el caso Henderson sigue fascinando a estudiosos del crimen y a historiadores sociales. Representa un ejemplo extremo de cómo la rigidez moral de la superficie victoriana podía ocultar depravaciones inimaginables. También ilustra la vulnerabilidad particular de los niños en sociedades que los ven como propiedad o carga, en lugar de individuos con derechos propios. Los nombres de las víctimas de los Henderson se perdieron en gran parte en la historia. La documentación oficial de la época era inconsistente. Y muchos niños habían llegado a los orfanatos sin registros de identidad adecuados. Esa invisibilidad burocrática facilitó sus desapariciones. Y complicó los esfuerzos posteriores por identificarlos correctamente. Investigadores modernos han intentado reconstruir las identidades de las víctimas a través de registros fragmentarios de orfanatos, informes policiales y testimonios del juicio. Hasta ahora, solo han podido identificar con certeza a 7 de los niños. Rose Collins, 8 años. Henry Wright, 6 años. Catherine Murphy, 9 años. Samuel Patterson, 7 años. Alice Johnson, 5 años. William O'Brien, 8 años. Y Grace Wilson, 6 años. Cada nombre representa una vida completa que fue cruelmente interrumpida. Rose, que soñaba con aprender a leer. Henry, que hacía amigos fácilmente, incluso en las circunstancias más difíciles. Catherine, que cantaba para consolar a los niños más pequeños del orfanato. Sus historias individuales quedaron preservadas en fragmentos en los registros institucionales. Recuerdos conmovedores de una humanidad perdida. El diario de Victoria Henderson, conservado como evidencia judicial, ofrece una ventana perturbadora a la mente de una asesina en serie. Sus entradas revelan una progresión gradual de la curiosidad mórbida a la violencia calculada. Al principio, parecía genuinamente interesada en ayudar a los niños. Pero con el tiempo desarrolló una obsesión por el control total sobre sus vidas y sus muertes. Hoy recibí a la pequeña Rose, escribió en una entrada típica. Es delgada, pero tiene ojos vivaces. Será interesante ver cuánto tiempo permanece así. El lenguaje clínico y desapegado de esas entradas sigue impactando incluso a los lectores modernos, acostumbrados a la violencia mediática. Charles Henderson, por otro lado, dejó pocos registros personales. Sus compañeros de trabajo lo describían como meticuloso, pero emocionalmente distante. Aparentemente, veía los asesinatos como problemas logísticos que debían resolverse con eficiencia. Su contribución a las actividades de la pareja fue principalmente la planificación técnica, la ejecución y el encubrimiento. La dinámica entre Victoria y Charles sigue siendo un misterio psicológico. No está claro cuál de los dos inició los asesinatos, ni cómo se convencieron mutuamente de participar. Las teorías criminológicas modernas sugieren que se alimentaban mutuamente de sus fantasías violentas. Crearon una espiral de escalada que culminó en homicidios en serie. El impacto del caso Henderson fue mucho más allá de sus víctimas directas. Las familias de la región desarrollaron miedos paranoicos a dejar a los niños solos o permitir que extraños se acercaran. La confianza en la benevolencia de los vecinos respetables quedó gravemente dañada. Muchos padres comenzaron a cuestionar a personas que antes habrían considerado fuera de toda sospecha. Esa erosión de la confianza social tuvo consecuencias duraderas. Las comunidades, que antes funcionaban con redes informales de apoyo mutuo, se volvieron más cautelosas y cerradas. El caso Henderson contribuyó a un cambio cultural más amplio hacia el escepticismo y la desconfianza que caracterizaría las décadas posteriores. Hoy, más de 160 años después, el caso Henderson sigue siendo relevante.
un oscuro recordatorio de la capacidad humana para el mal. En una era de redes sociales y vigilancia digital, podría parecer imposible que crímenes tan sistemáticos pasen desapercibidos. Pero los niños vulnerables aún desaparecen. Los depredadores todavía explotan sistemas de protección inadecuados. Y la respetabilidad superficial todavía puede ocultar intenciones malévolas. Las lecciones del caso Henderson sobre la necesidad de vigilancia constante, verificación rigurosa y protección de las poblaciones vulnerables siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron en la Inglaterra victoriana. La única diferencia es que ahora tenemos mejores herramientas para detectar y prevenir tales atrocidades. Si tenemos la voluntad de usarlas correctamente. La historia de los Henderson nos recuerda que el mal rara vez anuncia su presencia con gran fanfarria. Con más frecuencia, se disfraza de virtud. Opera en las sombras de la respetabilidad. Y se aprovecha de la confianza de los demás. Los vecinos que elogiaban la bondad de la pareja, nunca sospecharon que estaban siendo engañados por dos sociópatas consumados. Este caso también muestra cómo las sociedades han fallado una y otra vez en proteger a sus miembros más vulnerables. Los niños que murieron en el jardín de los Henderson fueron invisibles no solo para sus asesinos, sino para todo un sistema social que los veía como desechables. Su tragedia es también un reflejo de las prioridades y valores de su época. Mientras caminamos por calles modernas, pasando frente a casas suburbanas aparentemente inocentes, vale la pena recordar la lección fundamental del caso Henderson. Nunca sabemos completamente lo que sucede detrás de puertas cerradas. La normalidad puede ser una máscara. La bondad puede ser una actuación. Y los jardines más bellos pueden esconder los secretos más oscuros. Las víctimas de los Henderson merecen ser recordadas, no solo como estadísticas en un caso criminal, sino como individuos únicos cuyas vidas fueron trágicamente interrumpidas. Sus muertes sirven para exponer fallas sistémicas y para impulsar reformas importantes. En su memoria, debemos mantenernos vigilantes contra quienes buscan aprovecharse de los vulnerables. Y comprometidos a proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. El terreno donde se levantaba la casa de los Henderson hoy alberga un pequeño parque público. Una placa discreta menciona que el sitio tiene importancia histórica local, sin detallar la naturaleza específica de esa importancia. Niños juegan donde otros niños fueron enterrados. Un círculo de vida que ofrece una forma melancólica de redención. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los árboles plantados donde antes crecían rosales, algunos residentes locales aseguran escuchar ecos lejanos. Risas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Voces silenciadas antes de poder contar sus propias historias. Esta es la historia de los Henderson. Una pareja que transformó la caridad en crueldad. Que usó la bondad como arma. Y cuyos crímenes estremecieron a toda una nación. Es un recordatorio de que el mal puede usar cualquier máscara. Y que nuestra vigilancia para proteger a los vulnerables debe ser constante y sin descanso. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a quienes no pueden protegerse, considera suscribirte a nuestro canal. Seguimos explorando los misterios más oscuros de la historia humana, buscando siempre la verdad detrás de las máscaras que la sociedad utiliza para ocultar sus secretos más inquietantes. Porque solo comprendiendo nuestro pasado más oscuro, podemos esperar construir un futuro más seguro para todos.